El informativo. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de NTN 24. Joely Ramírez y Carlos Figueroa les damos la bienvenida. Carlos. Hola, Joe, bienvenidos todos. Tenemos una hora para revisar lo que es noticia en el mundo, iniciando como siempre con nuestros titulares. El informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Bienvenidos. Arabia Saudí ha mostrado hoy pruebas que, según dice, vinculan a Irán con el ataque a refinerías saudíes que tuvieron que reducir a la mitad su producción de petróleo. Para las autoridades saudíes es incuestionable la responsabilidad de Irán en los atentados del pasado fin de semana. Estos son los restos de drones y misiles recogidos por los servicios de investigación que presuntamente fueron utilizados en el ataque, cuya autoría reclamaron los rebeldes hutíes en Yemen. Los restos fueron expuestos por el Ministerio de Defensa saudí, que aseguró que el ataque fue lanzado desde el norte, por lo que indicaron no hay dudas sobre la participación de Irán. Aunque investigan el origen exacto de los puntos de despegue, descartaron que la agresión haya sido dirigida desde Yemen, al sur de la península arábiga. Las autoridades estadounidenses ya habían responsabilizado a Irán, que respalda a los rebeldes hutíes en Yemen. Los insurgentes son combatidos por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita. El régimen iraní está tratando de ocultar cualquier evidencia, pero están equivocados. Tenemos mucha evidencia contra ellos y se la proporcionaremos a las Naciones Unidas y a través del canal correcto de acuerdo con la ley internacional. El misil de crucero no venía de Yemen. La milicia hutí solo sigue órdenes de Irán. Ese tipo de ataque viene del norte con la capacidad que probablemente tienen desde el norte, porque no se puede lanzar desde algún otro lugar. Por su parte, el régimen de Irán volvió a negar cualquier responsabilidad en ese ataque a las refinerías en Arabia Saudita. Además, ha hecho una dura advertencia a los Estados Unidos. En un comunicado, Teherán amenazó a la Unión Americana con dar una respuesta inmediata de un alcance aplastante e integral. Esto si se adopta alguna represalia contra territorio iraní por los hechos ocurridos en Arabia Saudita. El tema está completamente claro y estos reclamos y acusaciones son rechazados completa, absoluta y seriamente. Y por otro lado, yo creo que eso no funcionará porque no hay razón, ni evidencia, ni documentos para probarlo. Es solo un reclamo y usted no puede acusar a alguien bajo cualquier circunstancia y no presentar motivos para hacerlo. Y mientras Arabia Saudita presentaba pruebas contra Irán, Estados Unidos anunció un endurecimiento sustancial de las sanciones contra la República Islámica. Así lo confirmó el presidente Donald Trump en redes sociales tras los ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita que Washington atribuye a Teherán. Un paquete de sanciones de la administración Trump fue anunciado por primera vez en mayo de 2018, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear del año 2015 que buscaba limitar la industria nuclear iraní a fines civiles. En otras noticias, al menos 3 personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrellara contra el vestíbulo de una propiedad de Donald Trump en New Rochelle, Nueva York. Los heridos son el conductor del vehículo y 2 personas que se encontraban en la entrada del Trump Plaza. Las autoridades investigan la causa del incidente que ocurrió en la noche del martes. Las indagaciones preliminares indicarían que no se trató de un acto intencional. En choques terminaron las manifestaciones a favor y en contra de Donald Trump en California. Partidarios y opositores del presidente se enfrentaron a golpes después de que un activista trató de prender fuego a una bandera de los Estados Unidos. El choque se registró en Beverly Hills, donde Trump asistía a un evento de recaudación de fondos para su reelección. La policía tuvo que intervenir para separar a ambos grupos. Hoy el mandatario se reunirá con donantes en un almuerzo organizado en la ciudad de San Diego, también en California. Robert C. O'Brien reemplazará a John Bolton como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. El anuncio fue hecho esta mañana por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. El nuevo funcionario de la Casa Blanca será el cuarto que ocupa ese puesto durante la administración de Donald Trump. Luego de la abrupta salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dio a conocer el nombre de su sustituto. Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente es el exitoso enviado especial presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento del Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional. He trabajado arduamente con Robert, hará un gran trabajo. El alto funcionario estadounidense tiene una larga historia en los círculos de política exterior republicana y es experto en negociaciones con rehenes.
Ya se había desempeñado bajo el gobierno de George W. Bush como enviado ante las Naciones Unidas y bajo la administración de Barack Obama en el Departamento de Estado. Durante el último año trabajó bajo las órdenes del actual secretario de Estado, Mike Pompeo. Uno de los asuntos más relevantes que tendrá que asumir es la política exterior sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En su cuenta de Twitter, O'Brien se pronunció el pasado julio acerca de las sanciones de Estados Unidos sobre funcionarios del régimen. Nuevas sanciones impuestas a un grupo que trabaja para la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, las mismas personas que tienen detenidos a los ejecutivos de la filial petrolera de Venezuela en Estados Unidos. Exigimos su inmediata liberación. Aquellos que lo retienen son plenamente responsables de su seguridad. El puesto de asesor presidencial de Seguridad Nacional no requiere de la confirmación del Senado estadounidense y es uno de los más influyentes del gobierno en términos de relaciones exteriores. Expectativa en Venezuela por las posibles excarcelaciones de presos políticos que podrían producirse en las próximas horas. Esto luego del acuerdo que firmaron partidos minoritarios con Nicolás Maduro, que el gobierno encargado de Juan Guaidó califica como una maniobra del régimen para prolongar su tiempo en el poder. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue liberado anoche. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela ciertamente hay expectativas sobre presuntas excarcelaciones que se pudiesen producir este miércoles. Tras la liberación de Edgar Zambrano la noche de este martes, él mismo aseguraba que tenía conocimiento de que pudiesen ocurrir otras 58. Asimismo indicaba que su prisión había sido injusta, había violado todos los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana, así como las leyes que establece la misma. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. Deben producirse cerca de 58 libertades, pero también la de los 4 compañeros que estuvieron conmigo la noche de mi captura. Por su parte, diputados a la Asamblea Nacional, principalmente de la Comisión de Política Interior, han señalado que estos acuerdos entre dirigentes minoritarios de la denominada oposición, así como el régimen de Nicolás Maduro, han sido un engaño, una nueva farsa para ganar tiempo y para generar incertidumbre en los ciudadanos. Señalan que no hay que caer en su juego. Respetamos, no coincidimos, no lo compartimos, no nos sentimos parte de ese acuerdo. Que no les han dado las garantías constitucionales, que se le han vulnerado todos sus derechos, y desconozco realmente cuáles son los otros nombres de los otros presos que pudieran estar siendo liberados. Bueno, lo de la libertad de Zambrano es que nunca debió haber estado preso. Eso es verdad que esto es parte de un show bien montado por ese paquete chileno que le quieren meter a los venezolanos con una supuesta llamada oposición que no está la oposición. Que no les importe negociar con un régimen que se ha burlado de un pueblo y que mantiene a un pueblo pasando hambre, pasando trabajo, niños muriendo por desnutrición. Y lo de Edgar Zambrano y todas las personas que el régimen mantiene secuestrados solamente te da la respuesta a lo que nosotros siempre hemos venido denunciando, que en Venezuela hay venezolanos secuestrados y que el régimen los utiliza a su manera. Por su parte, el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, se ha pronunciado ante estas excarcelaciones. Han señalado que no es un favor del régimen de Nicolás Maduro, que cumplir con los derechos establecidos en la Constitución y con los derechos humanos es una obligación y ha sido producto de la presión internacional y de todos los mecanismos que han activado desde el Parlamento Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y 18.000 venezolanos murieron a manos de las FAES en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad entre el 2016 y el 2019. Así lo denunció Human Rights Watch. La ONG señala que las fuerzas de acciones especiales de la policía del régimen de Nicolás Maduro, conocidas como FAES, han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos. La organización pide la creación de una comisión especial de investigación para encontrar a los responsables. La propuesta cuenta con el apoyo de los países que conforman el Grupo de Lima. Queremos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas inicie una nueva etapa de fiscalización en la situación de derechos humanos en Venezuela. Y para eso cree una comisión de expertos independientes, como lo ha hecho en los casos más álgidos, más graves en el mundo entero, en Corea del Norte, en Siria, en Yemen, en varias
países africanos que sufren conflictos armados. Dado el carácter gravísimo de Venezuela desde el punto de vista de derechos humanos y también la crisis humanitaria, en nuestra opinión ha llegado el momento que Naciones Unidas genere una nueva instancia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas concluyó hace minutos su conferencia de prensa a propósito de la edición número 74 de la Asamblea General de este organismo internacional. Antonio Guterres habló sobre la tensión en Oriente Medio y su llamado urgente para enfrentar el calentamiento de nuestro planeta. También hizo referencia a temas de interés para el continente americano, como la crisis en Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola Joel y Carlos, televidentes del canal de las Américas. El jefe de Naciones Unidas acaba de hacer una serie de importantes pronunciamientos sobre temas que generan ahora gran preocupación en la comunidad internacional. Primero, sobre la tensión en Oriente Medio. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, informa que en las últimas horas envió a un equipo de oficiales de Naciones Unidas hacia Arabia Saudita. Esto con el objetivo de avanzar en discusiones y parte de la investigación que se adelanta ahora para esclarecer la realidad de los ataques contra la infraestructura petrolera de esa nación árabe el pasado fin de semana. También el secretario general hizo un breve pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela, dado que se prevé que el liderazgo de América Latina avance en sus discusiones sobre la crisis venezolana en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Y allí entregó este importante anuncio Antonio Guterres. No prevé reunirse con Juan Guaidó. En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición, no creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse. Pero naturalmente voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región. Un tema clave adicional por tener en cuenta sobre esta rueda de prensa, el secretario general Antonio Guterres envió un mensaje directo al liderazgo mundial a propósito de la cumbre climática y de la urgente necesidad por establecer planes concretos que mitiguen el impacto del calentamiento de nuestro planeta. Antonio Guterres ha dicho directamente a jefes de Estado y Gobierno: no vengan aquí a la ciudad de Nueva York con discursos bonitos o elegantes, vengan con planes concretos de acción. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Muchísimas gracias, Alejandro. Las consecuencias de la migración irregular. Vamos a ver a una migrante hondureña identificada como Idalia Herrera. Es la víctima más reciente de la política dura en materia migratoria en México y en Estados Unidos. Esta mujer y su pequeño hijo Iker, de 1 año y 9 meses, murieron ahogados intentando cruzar el Río Grande o Río Bravo. La mujer dejó su país en agosto rumbo a la Unión Americana, donde planeaba encontrarse con su esposo y sus 2 hijas mayores. Idalí logró cruzar la frontera e ingresar a la Unión Americana de manera ilegal, pero fue detenida por la patrulla fronteriza y enviada a México a esperar la situación para solicitar el asilo. Desesperada por la demora en el trámite, intentó cruzar el río, pero la corriente la arrastró junto con el pequeño. Sus cuerpos fueron hallados el martes en un área cercana al arroyo de San Felipe, en el estado de Texas. Este jueves se cumplen 2 años de los devastadores sismos del 19 de septiembre en México. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los procesos de reconstrucción en la capital y los otros estados que fueron afectados. El mandatario aseguró que para su administración es prioritario atender las demandas de los damnificados que 24 meses después de los movimientos no han podido recuperar la totalidad de sus viviendas o no han recibido ayuda del Estado. López Obrador aseguró que prevé que las labores de reconstrucción puedan culminarse a finales del 2020. Si se calcula que para fines de este año vamos a tener un avance del 40%, estamos pensando que para finales del año próximo
va a estar terminado el programa, con todas sus vertientes, lo que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura y los espacios históricos. También en la conferencia matutina, López Obrador abordó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. El mandatario pidió a quienes tengan información sobre lo ocurrido hace 5 años en Iguala Guerrero que la reporten a la Procuraduría General y ayuden a resolver el caso de los normalistas. El llamado del jefe de Estado tiene lugar de manera previa a la reunión que mantendrá con el fiscal general y los padres de los estudiantes para conocer el estado de la investigación. Entre tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció sobre la reciente liberación de policías relacionados con el caso, pidiendo que no se invalide los testimonios que relacionan a los uniformados. La comisión además pidió que se tenga en cuenta nuevas líneas de investigación y el análisis forense de 114 restos humanos que podrían corresponder a los estudiantes. El Estado ha fallado a 5 años porque no tenemos la certeza del paradero de los jóvenes y hay impunidad. Vuelvo a insistir que se asomen a la recomendación. Más allá de que algunas de las evidencias que se señalan pudieran estar con algunos vicios, hay otras evidencias importantísimas que hubiesen fortalecido para que no se vaya a generar impunidad con liberación de personas. Y seguimos en México, donde hay alerta por la tormenta tropical Lorena, que se estacionará frente a los estados de Michoacán y Guerrero. Esto según ha reportado el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno va a causar lluvias torrenciales, ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, además de un oleaje de 1 a 3 metros de altura. Las autoridades prevén que la tormenta avance por el sureste del país, mientras piden a los ciudadanos atender las recomendaciones para evitar cualquier situación que pueda afectarles. Entre tanto, la depresión tropical Imelda continuó este miércoles azotando el sureste de Texas. El fenómeno causó fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varias localidades. Árboles que cayeron por los fuertes vientos bloquearon carreteras en la bahía de Nassau. Imelda, que se debilitó a depresión tropical el martes, está a 10 kilómetros al norte de Houston. Por su parte, el huracán Humberto ha ganado fuerza y alcanzó la categoría 3 en su ruta hacia las Bermudas, con vientos de más de 180 kilómetros por hora. Este fenómeno se aleja de Estados Unidos. El gobierno de Bermudas ha decretado una alerta y ha ordenado a partir del mediodía de hoy el cierre de todos los comercios y escuelas. Además, instaron a la población a resguardarse y mantenerse atenta a los reportes del servicio meteorológico. Noche de protestas en Ecuador tras la negativa de la Asamblea Nacional de despenalizar el aborto en 4 nuevas causales, incluyendo la violación en cualquier caso. Organizaciones feministas participaron en la manifestación. En Ecuador solo está permitida esta práctica si la madre está en riesgo o si la víctima de abuso es una mujer en condición de discapacidad. No tengas en cuenta nuestro territorio. Entre tanto, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó reformas para regular la producción de cannabis para el uso terapéutico. Permitirá la elaboración, comercialización, distribución, uso y consumo de marihuana para fines medicinales. El actual Código Penal, aprobado en 2014, no permitía el uso del cannabis con estos propósitos y sancionaba con 3 años de cárcel a quien sembrara o cosechara plantas para la producción de estupefacientes con fines de comercialización. Nacional eligió y posesionó. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori denunció que su hija Keiko viene siendo objeto de maltrato. A través de una carta dirigida a la opinión pública, el exmandatario ha pedido a las autoridades sensibilizarse frente al estado de salud de su hija, quien permanece internada en una clínica de Lima desde el sábado por problemas cardíacos. Fujimori lamentó las condiciones en las que, según él, fue trasladada la ex candidata presidencial al centro médico. Rechazo los cargos, totalmente.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su equipo de gobierno fueron vetados en un acto tradicional en Santa Cruz de la Sierra. La gobernación del estado afirmó que por la desidia del gobierno de no declarar desastre nacional por los voraces incendios forestales, las autoridades gubernamentales no fueron invitadas a la conmemoración del grito libertario de ese distrito. Morales tampoco fue invitado a la Feria Exposición de Santa Cruz. El presidente de la institución decidió suspender los tradicionales actos de inauguración y clausura como una muestra de solidaridad por la tragedia ambiental. Autoridades en la Florida ponen en marcha una campaña que busca crear conciencia sobre las constantes amenazas que se realizan a través de la Internet y de las redes sociales. Por este tipo de intimidaciones, más de 800 jóvenes han terminado en prisión. En Miami, Paola Serna tiene toda la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las autoridades del estado de Florida están tomando muy en serio estas amenazas que realizan los jóvenes, principalmente a través de las redes sociales y de la Internet. Para ellos puede resultar siendo un chiste, sin embargo, hay muchas implicaciones detrás de estos hechos y frente a ellos se ha lanzado una campaña denominada It's Not Joke, es decir, no es un chiste, en el cual se pretende básicamente eso, que los jóvenes entiendan la magnitud que representa hacer este tipo de amenazas. Bueno, la ley es bastante fuerte en este sentido. Cualquiera que escriba una amenaza o mande una amenaza por medio de media social o cualquier otro medio, va a ser más o menos culpable por eso. Antes la ley era que tenía que tener una fase de posibilidad, pero ahora no. Cualquiera que mande algún tipo de amenaza, sea personal o sea como un acto de terrorismo, viola la ley y te meten preso enseguida. Es precisamente abusando de la temeridad que se sufre en la adolescencia. El joven es moldeable, el joven es susceptible, el joven es temerario y, por supuesto, sigue una tendencia social. Tanto el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos como el Departamento de Justicia Estatal del Estado de la Florida han tomado muy en serio estas amenazas que podrían empezar como un juego, pero también como un desafío entre los jóvenes. Las autoridades también hacen un llamado tanto a los jóvenes que sufren de este tipo de amenazas como a las escuelas para que continúen denunciando. De hecho, han creado aplicaciones como Fortify Florida, donde las personas pueden ingresar y describir la situación que están viviendo, y con eso las autoridades pueden seguir a los posibles autores de dichas amenazas. Es la información desde Miami. Paola Serra para NTN 24. Gracias, Paola. Y las autoridades de Buenos Aires, en Argentina, evitaron una tragedia previo a un partido de fútbol entre dos equipos locales. En un operativo policial fueron incautadas armas de distinto calibre, entre las que se encontraban una metralleta y 4 pistolas .22 y 380, además de elementos cortopunzantes, móviles e indumentaria deportiva del club Chacarita. 4 personas fueron detenidas. Los arrestados estarían vinculados a una barra brava que enfrenta peleas internas por el poder en las tribunas del club desde hace más de un año. Accidente náutico en Italia. El campeón mundial de motonáutica y empresario italiano Fabio Buzzi, de 76 años, perdió la vida hoy cuando intentaba batir su propio récord de velocidad entre Montecarlo y Venecia. Al parecer, perdió el control de la embarcación cuando iba a unos 148 kilómetros por hora y se estrelló contra un muro artificial que protege a la ciudad de Venecia de las fuertes mareas. Por abuso sexual, el Vaticano envió a juicio a 2 sacerdotes. Uno de ellos fue identificado como el padre Gabriel Martinelli, señalado de haber cometido los delitos en un seminario al interior del Vaticano en el año 2012, cuando tenía 21 años de edad. El promotor de justicia de la Santa Sede también pidió enjuiciar al padre Enrico Radice por complicidad. La investigación del caso comenzó en 2017. A 43 días del divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, los responsables de la Comisión de los Países que integran el bloque abogan por una verdadera negociación entre Londres y Bruselas. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, advirtió sobre el riesgo real de un Brexit sin acuerdo. Existe un riesgo muy real de un Brexit sin acuerdo.
Eso advirtió el miércoles el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante la Eurocámara, a 43 días del divorcio con Reino Unido. No estoy seguro de que tengamos éxito. Nos queda muy poco tiempo, pero estoy seguro de que tenemos que intentarlo. El acuerdo del Brexit, cerrado en noviembre por la entonces primera ministra británica Theresa May y rechazado en 3 ocasiones por su parlamento, se encuentra en punto muerto desde entonces. Su sucesor en Londres, Boris Johnson, exige retirar del pacto la salvaguarda irlandesa, que busca evitar la reintroducción de una frontera para bienes entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Invité al primer ministro británico a hacer propuestas concretas, operativas y por escrito sobre formas alternativas de lograr estos objetivos. Hasta que tales propuestas sean hechas, no puedo decirles, mirándolos directamente a los ojos, que se ha hecho tal progreso. La Eurocámara, cuyo voto es necesario para la entrada en vigor de un pacto, afirmó el miércoles en una resolución que no dará su aprobación a un acuerdo de retirada sin un mecanismo de salvaguarda. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue confrontado por un ciudadano en su visita a un hospital de niños en Londres. El hombre identificado como Omar Salem abordó al líder conservador para quejarse del sistema de salud en el país. Salem, que se describe a sí mismo en Twitter como un activista del opositor Partido Laborista, también cuestionó el servicio que recibió en el centro médico, en donde permanece internada su hija recién nacida. Esta sala no es segura para los niños, ¿correcto? Había un registrador que cubría la totalidad de esta sala y la unidad de niños prematuros. Eso no es aceptable. ¿Le gustaría algo así para sus hijos? El Sistema Nacional de Salud ha sido destruido y ahora viene aquí para tener la oportunidad de salir en los medios. Bueno, en realidad no hay medios de comunicación aquí. ¿A qué se refiere con que no hay medios aquí? Entonces, ¿quiénes son ellos? Estamos aquí para ver qué podemos hacer. Eso no va a arreglar las cosas ahora. Es un poco tarde para eso. Años después de que destruyeron el sistema de salud. Piense lo que quiera. En España, 2 personas murieron cuando se estrelló un avión pequeño del Ejército del Aire. La aeronave militar de entrenamiento se estrelló en el mar cerca de la Manga del Mar Menor. El piloto, que fungía como instructor de vuelo, y una alumna murieron en el siniestro. El avión cayó en aguas del sureste español pocas semanas después de que otra aeronave se estrellara en esa misma zona. Todo ocurrió el 26 de agosto y allí falleció el piloto. Un portavoz del Ejército del Aire dijo que el incidente tuvo lugar tras la maniobra de despegue. Frustración y descontento entre los ciudadanos en España tras el anuncio del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de unas nuevas elecciones, las segundas en lo corrido de 2019. Los comicios se llevarán a cabo el 10 de noviembre después de que el rey Felipe VI cerrara una nueva ronda de consultas políticas y constatara que no hay un candidato que pueda tener suficiente apoyo parlamentario para alcanzar la jefatura del gobierno. Los ciudadanos aseguran que los comicios representan un gran gasto para el Estado. Pues que no me gusta lo que está pasando. No me gusta porque es que lo que se van a ganar otra vez en selecciones tendría que ser para hospitales, para los colegios, y no que se gastan otro montón de dinero. ¿Para qué? Por el pueblo no miran por sus sillones. Está claro, y por sus sueldos. Y las elecciones que vamos a tener va a ser más de lo mismo, porque no van a sacar ninguna mayoría absoluta, se van a tener que unir. ¿Cómo? Como sea, pero si eso ya está claro. Uniros, la derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda, pero que se unen y que haya gobierno para que miren por España. Menos banderitas y más mirar por el pueblo. Me parece que una completa pérdida de tiempo, me parece que la clase política española actual no está pensando en los ciudadanos, solamente está pensando en su propio beneficio, y bueno, yo particularmente como ciudadana española no estoy muy segura que vaya a votar las próximas elecciones. Incertidumbre política en Israel. Un día después de las elecciones y con más del 90% de las mesas escrutadas, ninguna de las fuerzas políticas logra la mayoría para formar gobierno. Ante este escenario, el primer ministro Benjamín Netanyahu decidió cancelar su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas. Los resultados de las elecciones legislativas en Israel se anuncian ajustados y apuntan hacia difíciles negociaciones para formar gobierno. Según sondeos a boca de urna, el conservador Likud
del primer ministro Benjamín Netanyahu obtendría entre 30 y 32 escaños de los 120 del Parlamento, mientras que la alianza centrista Cajol Laván del exgeneral Benny Gantz entre 32 y 34. Israel necesita un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno sionista. Desde esta noche empezaremos las negociaciones, actuaremos para formar un gobierno de unidad que expresará la voluntad del pueblo. Lo importante es quién podrá alcanzar con alianzas el número 61 de diputados, umbral de la mayoría en el Parlamento. Los dos grandes partidos deberán negociar entre ellos o con otros grupos para formar un nuevo gobierno, evitando que se repita la situación de hace unos meses, cuando Netanyahu prefirió disolver el Parlamento y realizar nuevas elecciones, ante la imposibilidad de formar una coalición mayoritaria. Mientras que el Partido Nacionalista Israel Beitenu, del exministro Avigdor Lieberman, quien aún no decantó por un bando, podría inclinar la balanza. Según los sondeos, contaría con 8 o 9 escaños. De los más de 6 millones de israelíes convocados a estas elecciones, alrededor de 69,4% acudieron a las urnas, según la tasa de participación oficial de la Comisión Electoral. Vamos a Liberia. Se registró una tragedia en una escuela primaria. Al menos 27 niños y 2 profesores murieron en un incendio en Monrovia, la capital. Las víctimas tienen entre 10 y 20 años de edad. Imágenes difundidas por la prensa internacional muestran a padres angustiados en el lugar de la emergencia a la espera de noticias sobre sus hijos. Las llamas sorprendieron a los menores en el plantel, que funciona también como internado, mientras ellos dormían. El presidente de la nación africana lamentó lo ocurrido. Y una enorme tromba marina sorprendió a los habitantes de la ciudad de Beiyai, en el suroriente de China. Durante 10 minutos el sistema de baja presión se mantuvo cerca de una zona residencial costera. Decenas de personas grabaron con las cámaras de sus teléfonos este inusual fenómeno que se disipó luego de adentrarse en el mar. Ciencia, salud y tecnología. Aquí en el informativo de NTN 24, un servidor mal configurado expuso la información personal de millones de ciudadanos ecuatorianos. En CST les explicamos cómo fue la falla y por qué dejó expuestos datos tan sensibles para la población como nombres completos, números de teléfono e información financiera. La empresa extranjera VPN Mentor, dedicada al análisis de vulnerabilidad de sistemas informáticos, identificó una brecha de seguridad que expuso la información personal y data de más de 20 millones de ciudadanos ecuatorianos. Según la compañía y el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, la falla se originó en un servidor en Miami que pertenece a la compañía Noviestrash, una firma consultora que provee servicios de marketing estratégico, análisis de datos y desarrollo de software. Tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas. La filtración incluye una gran cantidad de datos sensibles que equivale a 18 gigabits de almacenamiento distribuida en 10 índices, cuyos pesos varían entre los 44,9 kilobytes y los 4,9 gigabytes, según el portal SDNet. Entre los datos se encuentran la información como números de teléfono, fecha de nacimiento, nombres de los cónyuges, de los hijos, de los padres, de los cuñados, marcas de automóviles, años, cilindraje, placa, salarios, impuestos pagados, todo lo que uno puede imaginarse hasta que uno mismo no tiene acceso. María Paula Romo, ministra de Gobierno en Ecuador, calificó de muy grave la vulneración de datos de millones de ecuatorianos y reiteró la importancia de hacer una investigación a fondo para conocer la magnitud del daño causado. De nuevo, la información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado, es que es una importante preocupación para todo el gobierno y para el Estado, que estamos trabajando en una investigación que nos permite
permita en las próximas horas establecer con claridad responsables de lo que ha sucedido. Según el portal SDNet, los datos provienen de fuentes gubernamentales, entidades privadas y la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Registro Civil del Ecuador. Es que una vez exista una copia digital, realmente decir que esto ya está controlado es muy difícil, porque es incierto realmente saber si haya más copias de la misma base en algún lado del Internet o no. Expertos en seguridad aseguran que la vulnerabilidad podría exponer la identidad digital de los usuarios y a su vez exponerlos a ciberataques, espionaje o robos de dinero por parte de piratas informáticos. Y Facebook presentó Portal, una nueva categoría de producto conformada por 3 dispositivos que permiten a los usuarios hacer videollamadas por WhatsApp y además fomentan la interacción entre las personas. Facebook le apuesta a las pantallas inteligentes y continúa con su objetivo para conectar a los usuarios a través de sus múltiples servicios y dispositivos. En esta oportunidad, el gigante de las redes sociales presentó 3 nuevos productos tecnológicos: Portal Mini, Portal Plus y Portal TV. La nueva familia Portal integra videollamadas por WhatsApp y además se centra en fomentar la interacción entre las personas. No se trata de que el mundo necesite otro show o que el mundo necesite otro nido de Google. Se trata de un producto que sirve para un propósito muy específico y que se envía un mensaje en consecuencia. Esa es la interacción persona a persona. Otro punto diferencial que destaca Facebook frente a los competidores es su audiencia. Uno en el que Facebook tiene todas las competencias, tiene una amplia audiencia, tiene una amplia base de usuarios y eso es lo que lo diferencia de Alexa y los ecosistemas de Google Assistant. La nueva pantalla inteligente Portal tiene un tamaño de 10 pulgadas, mientras que Portal Mini tiene tan solo 8 pulgadas. Asimismo, ambos llegan con un diseño sutil y elegante que luce como un portarretratos. Por otro lado, Portal TV incluye una cámara inteligente y aplicaciones para explotar su potencial. Portal TV además integra Watch Together, una función que permite a los usuarios visualizar el mismo contenido de Facebook Watch. Bueno, así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24. Recuerde la ampliación, consultarla en nuestro portal ntn24.com. Feliz tarde.